Me eché a llorar, porque lo eché de menos. Paralizó un poco para mi aprendizaje y todo, entonces, pero pues yo ya en mi hogar, en mi casa, pues, donde yo vivo, pues siempre he estado allí repasando un poco. En el ambiente social que nos ha caído esto ha sido un trauma generalmente para todos. Creo que no se escapa ni institución ni medio que no haya causado un trauma de separación. Eu na miña casa non teño todos estes libros os que podo acceder. Despois, pois, por exemplo, con o grupo do Club de Lectura, pois, o outro moitísimo de menos. Creo que é imprescindible ter na nosa vida, pois, cerca de nós unha biblioteca e toda a xente que, como vos, pois o facedes imprescindible. Muy bien, sabes, pues lo echaba de menos, porque echaba de menos la relación con la gente, los libros que me gusta seguir, aunque no vaya a sacar una carrera, pero bueno, me gusta seguir aprendiendo, y después la relación que tienes con los compañeros, y además, y a mí yo lo eché muchísimo de menos, de hecho tenía miedo que no empezara. Que me hace pues adelantar, el seguir adelante, aprendo cosas que no sabía y me ayuda mucho, a nivel personal me ayuda mucho. Es verdad que se aprende mucho, pero sobre todo uno se relaciona, se divierte. Hay muchas maneras de aprender. Esto no es un colegio al uso donde nos ponga unas normas, una disciplina, un horario, ¿no? Las clases son un poco más extendidas, donde todo el mundo participa, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo elige. Porque esto de que nos provean para lo que necesitamos, nuestro objetivo es enseñar, pero si no nos encontramos con unos medios para poder desarrollar estos objetivos, pues muchas veces por no tener unos buenos medios perdemos los objetivos. Y entonces, bueno, pues con mucho agradecimiento esto que nos deis estos centros